Buenas tardes, queridos alumnos. Me presento. Yo soy el instructor ingeniero Carlos Silvera. Conmigo vamos a llevar la materia ofimática en la Tecnicatura Superior de Mecánica Automotriz. Vamos a empezar a llevar la materia estructura de la computadora conmigo. Y antes de comenzar me gustaría proyectar un pequeño video motivacional para poder reflexionar. Sale el sol y con él un sinfín de oportunidades. Todos tenemos sueños que cumplir, ideas que desarrollar, problemas que superar. Pero el reloj no se detiene. Amanece un nuevo día y tenemos la oportunidad de elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Seguir dando vueltas en el mismo círculo o empezar a ver las cosas de un modo diferente? Es que eres demasiado joven. Podemos hacer una pequeña reflexión con relación a este video, ¿verdad? El propósito de la proyección de este pequeño video motivacional es impulsarnos a actuar, perseguir nuestras metas con pasión y enfrentar desafíos con confianza. Así como comenzamos la carrera de técnico superior en mecánica automotriz, por más que se presenten situaciones difíciles, poder perseverar y seguir con la carrera. Así el día de mañana nos pueda servir para salir adelante, tanto en nuestra vida cotidiana, personal y profesional. El objetivo principal de esta clase es el estudio de la estructura de una computadora. Así poder comprender la organización interna de un computador, estructurando en sus unidades funcionales. Para empezar la clase, me gustaría definir lo que es una computadora para ustedes. Computadora, computador u ordenador es una máquina electrónica digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo convenientemente información que posteriormente se envía a las unidades de salida. En otras palabras, un computador es una máquina electrónica que está diseñada para realizar tareas específicas. Con esta máquina se puede desarrollar tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, planillas, presentaciones, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en internet. Seguidamente vamos a hablar de lo que se compone una computadora, es decir, la estructura de un computador. La estructura de una computadora se compone de varios componentes interconectados, hardware y software, que trabajan juntos para procesar datos y ejecutar programas. Los principales componentes de la estructura de la computadora incluyen, acá se ve detalladamente las partes de una computadora que en breve vamos a seguir detallando. La estructura de la computadora se refiere a cómo están organizados y conectados los diferentes componentes para que la computadora funcione correctamente. La función principal de la estructura de la computadora es permitir que esos componentes trabajen juntos de manera coordinada para ejecutar programas y realizar tareas específicas. Seguidamente vamos a definir lo que es una parte de la estructura de computadora, que vendría a ser la unidad central de procesamiento, o llamado de otra manera el CPU. El procesador, también conocido como CPU, unidad central de procesamiento, es el cerebro de la computadora. Aquí se puede observar una parte prácticamente diminuta de lo que es la computadora. La función principal es ejecutar instrucciones y realizar operaciones aritméticas lógicas de datos. El procesador interpreta las instrucciones de los programas y realiza cálculos necesarios para llevar a cabo diferentes tareas, como ejecutar aplicaciones, procesar datos, mostrar gráficos, entre otros. Seguidamente vamos a definir lo que es la otra estructura de la computadora, que vendría a ser la memoria. Almacena datos e instrucciones que la CPU necesita para realizar operaciones. Incluye la memoria RAM para almacenamiento temporal y la memoria ROM para almacenamiento permanente de instrucciones básicas de arranque. La memoria RAM, acá tengo un ejemplo de lo que es la memoria RAM. Funciona como un espacio de almacenamiento temporal para datos y programas que están en uso en un momento dado por la computadora. Actúa como una memoria de acceso rápido, en donde la CPU puede acceder rápidamente a la información que necesita para ejecutar programas y realizar tareas. La RAM almacena datos de manera temporal
mientras la computadora está encendida, pero pierde su contenido cuando se apaga. Seguidamente vamos a empezar a definir lo que es el almacenamiento. El almacenamiento de la computadora permite almacenar datos de forma permanente, incluso cuando la computadora está apagada. Incluye los discos duros de estado sólido, SSD, unidad flash USB y otros dispositivos de almacenamiento. Acá tengo en mano dos ejemplos de discos duros, lo cual vamos a estar explicando un poco. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que funciona como el principal medio de almacenamiento a largo plazo en una computadora. Su función principal es almacenar de forma permanente programas, archivos y datos, incluso cuando la computadora está apagada. En resumen, el disco duro proporciona una capacidad de almacenamiento masiva y es esencial para el funcionamiento y la persistencia de los datos en una computadora. Seguidamente vamos a llegar a explicar lo que es la placa madre o placa base. Es el circuito principal que conecta todos los componentes de hardware de la computadora. Proporciona vías de comunicación entre ellos. Contiene el chipset, los puertos de entrada-salida, ranuras de expansión y otros componentes. Acá podemos ver, este es una placa madre, placa base, también conocida como placa base o motherboard. Es el componente principal de un sistema de computadora. Funciona como esqueleto sobre el cual se conectan y comunican todos los componentes de hardware. En resumen, la placa madre proporciona la infraestructura necesaria para que todos los componentes de las computadoras funcionen juntos de manera coordinada y eficiente. Pasando al otro componente principal de lo que es el de la computadora, tenemos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación suministra energía eléctrica a todos los componentes de la computadora, convirtiendo la corriente eléctrica de la toma de corriente en voltajes adecuados para su funcionamiento. Este vendría a ser una fuente de poder. Este dispositivo se utiliza para convertir la corriente de la red eléctrica en una forma de energía adecuada para los componentes de un dispositivo o un sistema electrónico, en nuestro caso la computadora. Seguidamente vamos a poder dar una pequeña explicación de lo que son los dispositivos de entrada y salidas. Permiten la interacción entre las computadoras y el usuario, así como la comunicación con dispositivos externos. Ejemplos incluyen teclados, ratones, monitores, impresoras, escáneres, cámaras. Los dispositivos de entrada se dividen. Los que son de entrada vendría a ser el teclado, el mouse, lector de código de barra. Los de salida son el monitor, los speakers, auriculares. Y también tenemos dispositivos de entrada y salida que son mixtos. Vendría a ser una memoria USB, tarjetas de red, entre otros. Estos componentes forman la estructura básica de una computadora, que puede variar en complejidad y capacidad dependiendo del tipo de computadora y sus requisitos específicos de uso. Eso es todo por hoy, la clase. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, preguntas, me hacen llegar y vamos a tratar de resolverlo entre todos. Muchas gracias.